Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Te han atacado, han querido destruirte, el temor ha tocado tu puerta y preguntas hay en tu interior sin contestación. Estás rodeado, sientes que no tienes fuerzas, sigues buscando respuestas, piensas que Dios te dejó, pero no. Del cielo se escucha una voz diciendo no temas, yo soy tu Dios. Levántate y pelea, pues estoy contigo. Levántate que hoy destruyo tu enemigo. Levántate que vas rodeado de mi gracia. Levántate que hoy peleo tu batalla. Levántate y echa fuera tus temores. Levántate, hoy sanaré tus aflicciones. Levántate, levántate, no temas, yo soy tu Dios. Victoria en tus manos los entrega. Hoy tú recibes respuestas. Los cielos abiertos están hoy a tu favor. Del cielo se escucha una voz diciendo no temas, yo soy tu Dios. Levántate y pelea, pues estoy contigo. Levántate que hoy destruyo tu enemigo. Levántate que vas rodeado de mi gracia. Levántate que hoy peleo tu batalla. Levántate y echa fuera tus temores. Levántate, hoy sanaré tus aflicciones. Levántate, levántate, no temas. Estoy contigo. Levántate que hoy destruyo tu enemigo. Levántate que vas rodeado de mi gracia. Levántate que hoy peleo tu batalla. Levántate y echa fuera tus temores. Levántate, hoy sanaré tus aflicciones. Levántate, levántate, no temas, yo soy tu Dios.
Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 29, donde nos dice la palabra de Dios: que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Comienza este versículo 29 diciendo, la primera parte, que os abstengáis. La carta escrita no es tanto una serie de mandamientos, sino todo lo contrario, más bien un conjunto de recomendaciones para el mantenimiento de la concordia entre grupos de hermanos de tan distinta procedencia. Las provisiones recomendadas difieren algo de la propuesta aquí de Jacobo, ya que la fornicación aparece al final de la carta, mientras que en las palabras de él, es decir, de Jacobo, en el concilio figuran en segundo lugar, como se muestra en el versículo 20 de este mismo capítulo. Dice la segunda parte de este versículo, de los sacrificios a ídolos. La primera prohibición está redactada de diferente forma a la que usó Santiago en la reunión del concilio. Allí, la expresión era más larga y tal vez más precisa, especialmente orientada al entorno judío mayoritariamente presente en aquella reunión. Santiago desea allí abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, ya que para un judío la ofrenda de carne en honor de un ídolo era una contaminación espiritual para quien participara en ella. En aquellos sacrificios idolátricos, parte de la carne se destinaba al dios idolatrado, otra parte era para el sacerdote y el resto para el oferente. Parte de ella se solía consumir en un banquete en el mismo templo y la sobrante carne en muchas ocasiones se vendía en el mercado. Podemos entonces suponer que para un judío comer de aquella carne era una identificación pagana con el ídolo y una apostasía contra Jehová el Señor. Por tanto, un acto idolátrico lo es cuando nos dice, por ejemplo, en Levíticos capítulo 34 versículo 15 y Números capítulo 25 y versículo 2. También da aquí otra recomendación en este versículo que dice de sangre. En esa misma línea está todo lo relacionado con la sangre, asunto que se ha considerado anteriormente. Para un judío, comer sangre era algo abominable, por cuanto en la teología hebrea la sangre era la sede del alma, es decir, la vida misma de la persona que pertenecía solo a Dios, como nos dice en Levíticos capítulo 3 versículo 17 y Deuteronomios capítulo 12 y versículo 16. La convivencia entre los cristianos de procedencia gentil y de los de origen judío requería esta adaptación para un trato correcto y además hermanable entre los dos grupos. Dice la siguiente recomendación de ahogado. Para los judíos, los animales para consumo debían ser muertos de manera que vertiesen toda su sangre. Por consiguiente, no comían carne de animales que fuesen estrangulados o ahogados, porque no habían vertido la sangre, tal como nos dice en Levíticos capítulo 17, versículo 13, y también de nuevo Deuteronomios capítulo 12 y versículo 16. De ahí la prohibición para los gentiles. Dice la quinta parte de este versículo, y de fornicación. La última de las 4 prohibiciones tienen que ver con la fornicación. De esto también lo estuve comentando en versículos anteriores. Los exegetas difieren en la interpretación de la palabra, ya que muchos consideran esto como el pecado de relación extramatrimonial entre solteros. Ese sería
el sentido semántico más básico del término, pero, sin embargo, la palabra se utiliza ampliamente para referirse a otros muchos aspectos de infidelidad, de inmoralidad sexual e incluso de infidelidad espiritual, como era el caso de las vinculaciones idolátricas. Es evidente que en el mundo grecorromano la inmoralidad tenía carta de naturaleza, es decir, que era algo muy común, ya que los gentiles practicaban la fornicación, llegando incluso a perversiones sexuales como la pederastía, especialmente marcada en el ámbito de Corinto. Este pecado afectaba notoriamente a algunos en aquella iglesia, tal como nos dice en 1 de Corintios capítulo 5 y versículo 1, donde nos dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación, cuan ni han se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Otros intérpretes vinculan la prohibición con el contexto legal de todas las anteriores y teniendo en cuenta que se establecería para una correcta relación con los judíos cristianos. Entienden que la fornicación aquí tiene que ver con uniones matrimoniales en parentesco próximo, prohibidas también por la ley, como nos dice en Levíticos capítulo 8 y los versículos 6 al 18. Sin embargo, es necesario apreciar que las prohibiciones legales en la mayoría de los casos, y esto téngase muy en cuenta, siguen vigentes en el día de hoy, porque no se trata de asuntos rituales o asuntos ceremoniales, sino de relaciones que afectan a la moral establecida por Dios para la sociedad humana, tanto en aquellos tiempos como en la actualidad. Probablemente la palabra en este sentido sería difícil de entender para los gentiles, pero para eso estaban los hermanos elegidos en Jerusalén y enviados allí, para guiarlos, para comunicarle la carta y explicarle con toda paciencia el sentido de ella. La última frase pone de manifiesto que no se trataba de mandamientos, sino de recomendaciones, como he dicho anteriormente. Las recomendaciones sería bueno que se guardaran para el mandamiento de la concordia entre judíos hermanos de diferentes procedencias, de ahí que diga: él haréis bien. La concordia y armonía entre judíos y gentiles merecía aceptar estas cargas, pero la carta no debía ser tomada como ley, sino como recomendación, y vuelvo a repetir lo mismo, no debía ser tomada como ley, sino como recomendación. Por esta razón, es bueno estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que son leyes y qué son recomendaciones, para no ser confundidos, ya que los legalistas, que también los hay actualmente en el día de hoy, pues la van a aceptar inmediatamente como mandatos. Ahora bien, este acuerdo, aunque va dirigido a las iglesias en Antioquía, en Siria y Cilicia, se le da el alcance universal, ya que Pablo lo aplica también a las iglesias en la Iconía, como por ejemplo en Hechos capítulo 16 y versículo 4. Pero, en circunstancias distintas, donde no haya motivo de escándalo, los acuerdos no tienen aplicación, es decir, si no se practica, pues no hace falta, pero se sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios y qué es lo que debemos de atenernos. Dice la última parte de este versículo: pasadlo bien. Esta es una frase de despedida típica del mundo grecorromano y expresa mediante el uso del perfecto del imperativo en voz pasiva del verbo, que significa simplemente estar bien, traducida generalmente como pasarlo bien, de manera que se cierra el escrito
que era llevado y comunicado a las iglesias por el grupo de hermanos elegidos para ello en Jerusalén. Continúo ahora con el versículo 30, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Comienza este versículo diciendo, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. El grupo de hermanos escogidos por la iglesia en Jerusalén, notamos que llegaron a Antioquía, que era el destino principal de la misión que le había sido encomendada, ya que de esta iglesia partió la consulta hecha a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén, y fue a causa de la tensión suscitada por los judaizantes. Por otro lado, es interesante apreciar el uso del verbo bajar para referirse al traslado desde Jerusalén a Antioquía. Pero hay que considerar que ciertamente desde el punto de vista geográfico no era bajar, sino todo lo contrario, subir. Pero, en cambio, para un judío, todo cuanto fuese viajar desde Jerusalén era bajar, y cuanto fuese ir a Jerusalén era subir. ¿Por qué? Porque para ellos, nada más alto que la ciudad donde estaba el templo y donde se manifestaba de forma especial la presencia de Dios. De ahí la expresión de bajar o de subir. Dice la segunda parte de este versículo, y reuniendo a la congregación. Notamos que, llegados a la ciudad, lo primero que hacen es convocar a la iglesia. Seguramente una masiva asistencia de creyentes se congregó para aquella ocasión, y Lucas dice que fue reunida la multitud, o también las gentes, dando a entender aquí Lucas una gran congregación reunida en aquella ocasión. La iglesia en Antioquía era una iglesia muy numerosa, por tanto la reunión tuvo que haber sido muy grande. No se dice el día que fue convocada la iglesia, pero probablemente coincidiría con la reunión habitual de la congregación, que generalmente se hacía en la tarde del primer día de la semana, es decir, el domingo por la tarde. Por otro lado, nada nos dice Lucas de las etapas del camino. Tampoco se hace mención alguna de una posible visita de las iglesias en Samaria y en Fenicia, como habían hecho Pablo y Bernabé con sus compañeros cuando iban hacia Jerusalén. Pero sin embargo, sería fácil que de pasada dejasen constancia en las iglesias que encontraban en el camino, de los acuerdos también alcanzados en Jerusalén. Con todo, siendo Antioquía la que había formulado la consulta, es a ella a donde especialmente se dirigen. Nos dice la última parte de este versículo que entregaron la carta. El principal motivo para aquella solemne y gran congregación fue dar lectura a la carta que portaban con el acuerdo tomado en Jerusalén. Posiblemente hubo preguntas que serían contestadas por Judas y Silas, explicando a los presentes el contenido y el alcance de las recomendaciones. Sin duda, quienes no salieron bien parados en aquella ocasión fueron los judaizantes, que ellos estaban ya desacreditados delante de los antioqueños, como quienes se atribuían lo que nadie les había confiado. Con todo, algunos de ellos permanecerían aún en Antioquía y también procurarían siempre que le fuese posible inducir a los creyentes para conducirlos al camino del judaísmo, es decir, de la ley. Los gentiles de aquella iglesia conocen directamente por los comisionados, es decir, por Judas y Silas,
que el concilio había aceptado y adoptado el punto de vista de Pablo y Bernabé, y que las pretensiones judaizantes habían sido rechazadas. Como anteriormente en otros versículos ya comenté, no es que Pablo y Bernabé no tuviesen autoridad en sí mismo, que sí que la tenían espiritualmente, pero ellos querían asegurarse de no ser solamente ellos, sino que fuesen respaldados también, es decir, por la iglesia en Jerusalén, y ese respaldo venía de los apóstoles y de los ancianos. Continúo ahora con el versículo 31, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. El motivo de la reunión, como se dijo anteriormente, era leer el escrito y manifestar delante de todos la posición de los apóstoles y de los ancianos sobre la consulta que la Iglesia en Antioquía había formulado. El resultado no podía ser otro más que una experiencia gozosa. Las cargas legales no podían ser impuestas y sólo algunas propuestas para convivencia, fácilmente asumible, era cuánto debían cumplir. Por tanto, notamos que los cristianos son alentados por la carta, pero también por las palabras de los comisionados venidos de Jerusalén. Cuando el espíritu de libertad en Cristo se comunica a la Iglesia, normalmente siempre hay gozo en los corazones de quienes se sienten verdaderamente libres de toda atadura. Y es que, donde está el Espíritu de Dios, siempre hay libertad. Esta situación se produce a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando el legalismo es apartado y las cargas impuestas sin base bíblica son quitadas a los creyentes. Debiera ser esta una solemne advertencia al liderazgo de las congregaciones en el día de hoy, es decir, en la actualidad, ya que en ocasiones las tradiciones históricas, el énfasis denominacionales, el literalismo, el mucho conocimiento, es decir, la mucha letra y poco espíritu, están causando inquietud y esclavizando a quienes Dios ha puesto y ha hecho libres en Cristo Jesús. Es necesario, por tanto, una limpieza de tradiciones y de legalismo para que las vidas de los creyentes se llenen de gozo en la admirable experiencia que nos da el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Continúo con el versículo 32, donde nos dice la palabra de Dios. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Comienza la primera parte de este versículo diciendo que y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Notamos que los dos hermanos venidos de Jerusalén ejercieron sus dones en la congregación y lo ejercieron para edificación de los creyentes. El Señor, cuando nos ha dado dones a los hombres y a las mujeres también, cuando Dios da esos dones, los da no para provecho propio, sino para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de los creyentes. Y aquí es una prueba bien evidente de ello. Por tanto, Lucas dice que los dos eran profetas. El Espíritu Santo da dones a cada creyente como Él quiere, como nos dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Pero, evidentemente, no hay ningún creyente sin don alguno, es decir, que todo creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús tiene al menos un don. Pero hay que hacer notar esto, que el don de profecía, ese que tanto gusta y que es tan vistoso a muchos, tiene que tener, como nos dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3, donde dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nótese esto, y es que el que profetiza nunca jamás va a avergonzar a una persona, no lo va a hacer, tampoco la va a condenar,
El verdadero profeta no lo hace, porque la palabra de Dios dice que el verdadero profeta, cuando profetiza, es para edificación, para exhortación y para consolación. Este don que ambos tenía fue utilizado para alentar, para animar y consolar a los creyentes que habían sido dañados espiritualmente. Dice la segunda parte de este versículo: consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los dos dedicaron mucho tiempo a este ministerio, con muchas palabras y en muchas ocasiones, es decir, que dedicaron todo su tiempo a ello. La iglesia allí tenía maestros y también profetas que enseñaban y edificaban y animaban a los hermanos. El mismo ministerio estuvo en manos de Judas y Silas, venidos de Jerusalén. Los dos permanecieron un tiempo en Antioquía, dedicándose al ministerio de la predicación de la palabra y sirviendo a los creyentes con sus dones, como nos muestra, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, donde dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Nótese por otro lado, y vuelvo a repetirlo como dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, es decir, cada creyente que ha experimentado el nuevo nacimiento, al menos tiene un don. Conviene también resaltar que el ministerio en la congregación era un ministerio de aliento y de fortalecimiento espiritual, en contraste con las exigencias legalistas de los judaizantes que debilitaban el ánimo de los cristianos. De la misma manera, también lo hacen en el día de hoy aquellos que son legalistas, que en vez de traer palabras de aliento, de fortalecimiento a la iglesia, es todo lo contrario. Solamente traen leyes, leyes y más leyes. La iglesia necesita mucho más ser alentada que reprendida, tanto antes como ahora. Hay quienes contienden que la exposición bíblica tiene que ser represiva, pero eso no viene de parte de Dios, ya que un ministerio profético debe dar aliento y consolación para que las almas sean edificadas y transformadas a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Aunque una iglesia tenga varios profetas, como la de Antioquía, igualmente necesita de otros que tienen el don de profecía. El mismo principio es válido para todas las funciones ministeriales y los dones de la iglesia. Si la iglesia quiere crecer, tiene que sumar y nunca restar. Es decir, que no es solamente uno el que tenga un don y nada más en la iglesia, sino que puede haber varios. Porque, como he dicho anteriormente, cada uno de nosotros tenemos al menos un don. Nótese que, aunque Judas y Silas eran profetas, debemos tener en cuenta que venían como representantes legales de los apóstoles y los ancianos de la parte de la iglesia de Jerusalén. Así que no eran simples visitas, ya que eran embajadores con la misión específica de transmitir la resolución del concilio de Jerusalén. Por esta razón, el peso de sus palabras era enorme y por ello prestaban gran atención. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios nos enseña a cómo reconciliar dos maneras de pensar, parecidas algunas veces, pero que en realidad, en el fondo, son distintas. Y esto puede acarrear disputas, contiendas y muchos disgustos. Y esto también no solamente pasaba allí, sino que también pasa en el día de hoy en el cristianismo, pero también pasa en la familia, también en el trabajo y también con las mismas amistades, ya que cada uno muchas veces somos de distinta manera de pensar. Dije que es la palabra de Dios la que nos enseña a cómo poder evitar y conciliar esto. El Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 9 nos dice:
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son aquellos y aquellas que nacieron del Espíritu de Dios. Es decir, que no solamente por el hecho de decir soy cristiano, ya lo eres. Tienes que demostrarlo con tus obras y que verdaderamente has nacido del Espíritu. Por eso, amigo y amiga oyente, si tú aún no has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, si en tu vida aún tienes algo que reconciliar contigo mismo o con personas, Cristo puede ayudarte. Él puede darte salvación y vida eterna, siempre que tú estés dispuesto o dispuesta a recibirle en tu corazón como Señor y Salvador. Por tanto, yo te animo ahora en este momento a que tú ores y repitas conmigo esta oración de fe. Ahí, donde te encuentras, repite y di conmigo. Señor Jesús, reconozco que no me siento bien conmigo mismo, conmigo misma. Muchas veces acabamos en enfados, en disputas, en palabras que no conviene escuchar, pero que las digo. Te pido perdón. No puedo controlarme a sí mismo y a sí misma. Por ello, en este momento te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que tú me ayudes a controlarme, a ser una persona pacífica y con tu ayuda y tu palabra hablar con mis semejantes otra clase de palabras que traen bendición y nunca desunión. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra es
cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya.